Buenos días, espero que se encuentren muy bien. La idea de este video es que empecemos el mini curso denominado Servicios complementarios en el contexto de la transición energética. La idea de este curso es que hablemos un poco de cómo los servicios complementarios que actualmente se prestan en el país y en el mundo tienen que transformarse, tienen que cambiar en su forma de operación debido a que el sistema eléctrico de potencia actual enfrenta nuevos retos que no teníamos un par de décadas atrás, cuando no estábamos hablando aún de una transición energética. La transición energética, que es lo que vamos a ver en este video, que es su definición, impone una serie de retos a los sistemas de distribución, transmisión, los sistemas de generación y la demanda que anteriormente no estaban presentes o que empezábamos a hablar de esos temas, pero tal vez no eran tan relevantes como lo son actualmente. Lo que vamos a hacer entonces en esta serie de videos es que primero iniciaremos, como les comentaba hace unos segundos, hablando de qué es la transición energética. ¿Qué retos de flexibilidad implica esa transición energética en la operación de los sistemas eléctricos de potencia? Y posteriormente pasaríamos a hablar de qué son los servicios complementarios, cómo se prestan actualmente en el país, cuál es su definición básica, y seguiremos en los siguientes módulos hablando de cómo esos servicios complementarios deben cambiar, deben migrar, cómo tenemos que tener ahora mecanismos adicionales que permitan que los servicios complementarios sigan cumpliendo su función, pero ahora en el contexto, en el ambiente de la transición energética, que como les digo, va a empezar a incluir una serie de retos que antes no teníamos en los sistemas de potencia, fueran a nivel de distribución o a nivel de transmisión. Para empezar entonces vamos a empezar hablando de qué es la transición energética. La transición energética es un fenómeno que ha venido tomando fuerza a nivel mundial desde más o menos la década de los 80, que se refiere a que empecemos a migrar a el uso de fuentes de energía renovables como los sistemas de producción de electricidad. Entonces, en la década de los 80 se empieza a hablar de empezar a migrar a los sistemas de generación renovables, pero ya en las últimas 2 décadas, estamos hablando desde inicios del siglo XXI, empezamos a ver la preocupación por el aumento acelerado de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, que son el principal aportante al cambio climático, y empezamos a ver la necesidad de que ese sistema eléctrico de potencia, ese sistema de suministro que hasta el momento tenía unos roles muy estáticos, tenía unos roles en que el usuario puede trabajar, puede funcionar la electricidad de la manera que desee, y es la generación en la que se debe adaptar a esa forma de vida del usuario, empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque empezamos a tener sistemas no controlables. Empezamos a decir, bueno, si hay preocupación por las emisiones de dióxido de carbono, empecemos a migrar de las fuentes que utilizan combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural, el carbono, que serían las térmicas. Empecemos a migrar desde esos sistemas de generación a sistemas que se basen en fuentes de energía renovable, que serían la energía eólica, la energía solar, la energía hídrica, la biomasa, fuentes de energía que en su operación tengan una huella de carbono reducida. Es importante eso, que en su operación tengan una huella de carbono reducida, porque tal vez estas fuentes de energía renovable para su implementación sí tienen una huella de carbono marcada en el medio ambiente. No obstante, debido a que en su vida útil esas emisiones de dióxido de carbono y esa huella de carbono es reducida, vamos a tener unos ahorros o unas emisiones que se dejan de emitir a la atmósfera, lo que va a contribuir a empezar a disminuir un poco, a desacelerar un poco el calentamiento global. Entonces, la transición energética es un cambio en los perfiles de consumo y se caracteriza de los sistemas de producción y consumo basados en combustibles fósiles a sistemas que utilicen fuentes de energía renovable como la solar, la eólica, la hídrica, la biomasa, y además el uso de sistemas de almacenamiento.
porque empezamos a ver que si bien decimos, bueno, podemos reemplazar las térmicas con las solares o eólicas, vamos a empezar a ver alrededor del curso que no es tan sencillo. Que no es tan sencillo decir, bueno, si tengo 5 megavatios en energía térmica, la voy a cambiar por 5 megavatios instalados en energía solar. No es tan sencillo esa transición, debido a que una de las fuentes, que sería la térmica, es controlable. Yo controlo cuál es su potencia de salida, mientras que en la energía solar o la eólica o fuentes de energía variable no controlo la salida de potencia de estas plantas. Entonces no es tan sencillo hacer esa migración, esa transición a que teníamos una fuente, la dejamos de usar, empecemos a usar otra y pensemos que seguimos operando como siempre lo ha hecho el sistema eléctrico de potencia. No podemos partir de esa definición o partir de ese concepto, debido a que cada sistema de producción de energía impone unos retos diferentes a los sistemas de potencia. Entonces, transición energética es, en pocas palabras, cambiar el perfil de consumo de estar consumiendo originalmente fuentes de energía basadas en combustibles fósiles a ahora utilizar fuentes de energía renovables. Se está hablando últimamente de renovables no convencionales, porque ya las hidráulicas, por ejemplo, en el país las tenemos implementadas y empezamos a ver que esa huella de carbono de las hidráulicas, la huella de carbono inicial de la implementación, tal vez es bastante alta. ¿Qué tal empezar a hablar de sistemas distribuidos, sistemas más pequeños? No sistemas tan invasivos como una gran represa, sino sistemas un poco más distribuidos, un poco más pequeños, que pueden integrar a lo largo de todo el sistema de potencia y que esa integración a lo largo de todo el sistema de potencia me dé una flexibilidad extra en el sistema. Y por eso empezamos a hablar de inclusión de energía solar y energía eólica, a la par de tener sistemas de almacenamiento que me permitan controlar esa salida variable de esas fuentes de energía variable. Bueno, teniendo eso en cuenta, sabiendo qué es la transición energética, hablemos un poco de qué motiva, por qué hablar de transición energética, por qué no quedarnos con el sistema de potencia que siempre hemos utilizado, por qué no seguir hablando de la energía proveniente de combustibles fósiles, seguirla utilizando, y por qué empezamos a migrar a esas fuentes de energía renovables, por qué empezamos a hablar de transición energética. Pues su gran motivador, su principal motivador es el que ya les mencioné, y es que el sector energético representa casi el 90% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial, siendo el principal contribuyente el cambio climático. Entonces empezamos a ver un cambio climático acelerado. Esto no es una preocupación menor, esto es algo que estamos viendo de forma palpable en este momento. En este último año empezamos a ver que se presentan fenómenos climáticos mucho más extremos que los que teníamos anteriormente, debidos a un cambio climático acelerado. La idea es que se pueda desacelerar un poco ese cambio climático. Tal vez no actualmente pensar volver al planeta, que se recupere y vuelva a un punto anterior en el que el cambio climático no era tan notorio, en el que teníamos una temperatura global un poco más baja. Tal vez no pensar en devolvernos, porque es muy difícil, en devolver el tiempo y devolver ese cambio climático a un punto en el que estuviera en el pasado, pero sí desacelerar la tasa a la que este cambio climático va aumentando en este momento y se prevé siga aumentando en las próximas décadas. Entonces, uno y el principal motivador de la transición energética es el cambio climático. El sector energético, debido a que el uso predominante a nivel mundial son las fuentes de combustibles fósiles para la producción de electricidad, está aportando casi el 90% de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, la idea es, si logramos reducir esas emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera provenientes del sector energético, estaremos contribuyendo a la reducción, a la desaceleración del cambio climático. Hay que tener muy en cuenta acá que transición energética no es transición eléctrica, no estamos hablando solo de dejar de utilizar fuentes fósiles para la producción de electricidad, sino también empezar a mirar, por ejemplo, con los combustibles, empezar a mirar también con las calefacciones que se realizan en algunos lugares, cómo hacer que ellas dejen de depender de esos combustibles fósiles y empiecen a ser sostenibles medioambientalmente. Ese es el principal motivador de la transición energética, el cambio climático que se presenta a nivel mundial. Pero tenemos otros motivadores, por ejemplo, la expansión y la electrificación rural sostenible.
En otras palabras, estamos en siglo XXI, estamos ya a 20 años de haber iniciado el siglo XXI y actualmente tenemos comunidades a nivel mundial y dentro de nuestro país también, nuestro país no es ajeno a eso, hay comunidades rurales, hay comunidades ubicadas en zonas apartadas, en zonas alejadas, en zonas no interconectadas, que no cuentan con el servicio de electricidad. Cuentan con un servicio deficiente, un servicio de solo limitadas horas al día o en muchos casos es un servicio inexistente. No hay una expansión del 100% de esos sistemas de suministro de electricidad a esas comunidades vulnerables. Entonces tenemos que pensar que es increíble que ahora en el pleno siglo XXI, a 20 años de iniciar el siglo XXI, sigan estando presentes esos problemas en comunidades no muy ajenas a nuestro contexto, sino en nuestro país. En Colombia existen comunidades que no cuentan y nunca han contado con ese servicio de electricidad. Entonces, la idea es que pensemos en una expansión en la electrificación rural, pero una expansión en electrificación sostenible. No es llevarles una planta diésel y decir, bueno, con esa planta diésel ustedes la prenden y pueden generar unas horas al día. No es llevar una planta diésel en lugares donde tal vez no se puede quemar combustible porque es reserva. Tal vez es difícil llevarles el combustible porque el acceso a la zona solo se da, por ejemplo, de forma fluvial o aérea. Entonces, primero no va a ser sostenible económicamente, no va a ser sostenible socialmente porque implica un transporte en el combustible para esas zonas, implica tener que realizar racionamiento del combustible que tienen para generar, pero además no es sostenible medioambientalmente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una fuente de electrificación contaminante y la idea es que en este momento los nuevos sistemas de electrificación sean sostenibles en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, nos referimos primero pues, a que tenga una huella de carbono reducida y segundo, que pueda abastecerse a sí mismo, que no deba depender, por ejemplo, de ese combustible que tenemos que traerle desde otra zona, desde otro lugar apartado. Cuando entonces hablamos de la expansión en electrificación rural sostenible, hablamos de que estas fuentes de energía renovables, según el potencial que tengamos en cada zona, es decir, si estamos, por ejemplo, cerca de la costa atlántica colombiana y hay una gran radiación solar, ¿cómo aprovechar ese potencial de radiación solar para electrificar comunidades que aún no están electrificadas? Entonces, el segundo motivador de esa transición energética es expandir la electrificación a las zonas rurales, a las comunidades apartadas, pero de una forma sostenible. Otro de los motivadores de la transición energética es el siguiente, es que si dijéramos, por ejemplo, esto es un problema, pero se soluciona exactamente de esta manera, pues ya no sería un problema, porque tenemos la solución y sabríamos cómo implementarla. Pero un motivador de estar hablando permanentemente y constantemente de transición energética es que es un problema, o más bien un problema, es que es un contexto que no se puede resolver con un solo tipo de solución. No hay una solución que se adapte a todos los contextos, que se adapte a todas las realidades, sino que según el punto en el que nos ubicamos en la geografía, según las condiciones sociales, según las condiciones técnicas, las restricciones económicas y técnicas de la zona, que podemos implementar una solución. Entonces, transición energética se refiere a que sí, migremos al uso de fuentes de energía renovables, pero que se adapten a cada contexto, al contexto que necesitamos. No es una solución global, no es algo que decimos, bueno, si funcionó en Alemania va a funcionar en Colombia. No, realmente no, porque nuestras condiciones climáticas, geográficas, topográficas, sociales y económicas, entre muchas otras, son diferentes. Entonces es un reto que hace que sigamos hablando de transición energética, el que los problemas de electrificación sostenible no se puedan resolver con un solo tipo de solución. El último motivador de la transición energética es poder desarrollar regulación energética que viabilice la implementación de soluciones que sean técnica, económica, política y socialmente viables en todas las partes del mundo. Es decir, se relaciona con el anterior. Un motivador de esa transición energética es que logremos solucionar problemas de electrificación no en un solo punto, no una solución específica para una única comunidad, sino que podamos
implementar soluciones que se adapten a diferentes contextos, que se adapten a diferentes soluciones económicas, a diferentes soluciones políticas, pero no solo desde el punto de vista técnico que se adapten, sino que regulatoriamente se adapten a la realidad de ese país y que se aprovechen los incentivos que dan los gobiernos para esta transición al uso de fuentes renovables. Cuando hablamos entonces de transición energética, empieza a surgir mucho una palabra que tal vez antes no aparecía en los textos de los sistemas eléctricos de potencia. Esa palabra es flexibilidad. Cada que hablamos de transición energética en cualquier artículo, en cualquier texto, indudablemente aparece la palabra flexibilidad. Necesitamos que en el ambiente de transición energética, cuando ya empezamos a hablar de que estamos migrando a sistemas que sean renovables, tenemos que hacer que el sistema de potencia que está migrando a utilizar fuentes renovables para el abastecimiento de la electricidad cuente con flexibilidad. ¿Por qué empieza a surgir esa palabra flexibilidad? Antes, el sistema eléctrico de potencia se diseñaba y se operaba para que, como les decía al comienzo, el usuario actuaba de la forma que quería con la electricidad, por decirlo así. Es decir, ustedes llegan a sus casas y nadie les dice a ustedes, no, pues no voy a prenderla en luz hasta ahora porque a esta hora hay mucha gente consumiendo y de pronto el sistema de potencia no aguanta con mi casa y voy a generar un apagón. Nadie piensa eso, ¿cierto? Ustedes llegan a su casa, sea cual sea la hora, probablemente prendan una de sus luminarias, enciendan su computador o su televisor, un equipo de sonido, empiezan a utilizar los electrodomésticos. Tal vez alguien dice, no, pues son las 10 de la noche, no, pero yo voy a lavar. Tal vez no voy a salir de eso de una vez, quiero lavar, entonces enciende la lavadora. En realidad nadie nos dice a nosotros como usuarios cómo utilizar la electricidad o a qué horas utilizar la electricidad. Tal vez sí hay campañas que hablan de el uso racional y eficiente de energía, que nos dicen, bueno, si usted no está usando la sala de su casa, entonces mantenga ese bombillo apagado. Listo, empezamos a hablar de que ya la transición energética nos empieza a sonar en el tema de eficiencia energética. Nos empezaron a decir hace una década más o menos que empecemos a ser eficientes con el uso de la energía, que empecemos a usar la energía de forma estratégica. Pero independientemente, si ustedes no lo hacen, no hay nada que los obligue a apagar un bombillo de su casa. Ustedes nunca están pensando, será cuando van a prender, al menos en el sistema interconectado, cuando van a prender una luz, ustedes no están pensando, ¿será que hay energía? ¿Será que no? ¿Será que me alcanza a llegar la electricidad? No, no estamos pensando normalmente en eso, sino que vamos y encendemos la luz con total seguridad, encendemos el computador con total seguridad, y tal vez el caso que no haya electricidad es más bien escaso, es más bien un caso esporádico. Lo más común es que tengamos una electricidad continua y aparentemente confiable. Confiamos en que hay electricidad todo el tiempo. ¿Y qué tienen que hacer entonces las unidades generadoras del país? Estar preparadas para cualquier cambio de la demanda. Por ejemplo, en el país siempre hay un pico de demanda cuando juega Colombia. Cuando va a jugar Colombia, la selección Colombia, el partido, empieza a haber un pico de demanda en el país. Nada limita al usuario que prenda sus luces, ponga el televisor a todo volumen, el equipo a todo volumen, nada los limita. Obviamente sí que el vecino los denuncie, pero en realidad energéticamente nada limita al usuario a que regulen su uso de electricidad. En ese punto, ese día que está jugando el partido de Colombia, el sistema de generación, las unidades de generación de todo el país deben estar preparadas para en cualquier momento subir su generación para abastecer ese pico de demanda que se crea debido al partido. Especialmente si ese partido es después de las 6 de la tarde, será entre 7 y 9 de la noche, ahí sí que es especialmente el caso de que ese pico es marcado. Y todas las fuentes de generación tienen que estar disponibles, o las fuentes tienen que estar más bien preparadas para subir esa generación de electricidad en cualquier momento que el usuario lo necesite. Ese fue el paradigma con el que se crearon los sistemas de potencia. La generación es la que debe estar pendiente de qué sucede con la carga y seguirla. Si la demanda disminuye, entonces la generación disminuye. Si la demanda aumenta, entonces la generación aumenta. No obstante, cuando empezamos a hablar de
fuentes de energía renovables, por ejemplo la solar, y digamos que en Colombia el partido de la selección se está jugando ese día a las 7, 8 de la noche, ustedes no le pueden decir al sol, venga, genéreme a las 7 de la noche. Ustedes no le pueden decir a las plantas solares, a las grandes granjas solares, entrégueme electricidad a las 8 de la noche, porque ellos dicen, no, yo no puedo, el sol a esa hora no está llegando radiación, entonces no puedo entregarles electricidad. Alguien puede pensar, bueno, entonces ¿para qué están los sistemas de almacenamiento? Almacenemos. El almacenamiento a gran escala aún no es viable en ciertas aplicaciones, como por ejemplo las grandes granjas solares. Han empezado a ver adelantos tecnológicos que han llevado a que las baterías, el almacenamiento, lleguen a unos niveles equiparables con otras tecnologías, a unos costos que parecen ser más o menos balanceados con los costos actuales que tenemos en otras unidades de generación, pero tal vez no son tan extendidos aún, y aún implementar almacenamiento, que es algo que vamos a empezar a hablar un poco más alrededor a lo largo de este curso. Implementar almacenamiento no es tan sencillo y no es tan viable hacerlo a gran escala. Entonces, ustedes a esa fuente solar no le pueden decir entrégueme electricidad a las 8 de la noche. Y tal vez tenga algún sistema de almacenamiento, sí, tal vez lo tenga, pero ese sistema de almacenamiento también es limitado y se dice, bueno, yo necesito que usted me esté entregando 20 megas a las 8 de la noche. Y dice, no, y el sistema de almacenamiento que tenemos solo es para 5 megas. Entonces esas otras 15 megas usted todavía no tiene dónde sacarlas, ¿cierto? Ahí es donde necesitamos hablar de flexibilidad. Tenemos que empezar a hablar de que el sistema de potencia debe poderse adaptar a las diferentes situaciones que se presenten. Como antes era igual que un pico se presentara a las 3 de la mañana o se presentara a las 10 de la noche, porque las plantas térmicas o las plantas hidráulicas funcionan las 24 horas del día, tal vez no se hablaba tanto de esta flexibilidad, pero ya debido a que la salida de potencia de estas unidades de generación que se están empezando a integrar con fuerza en el sistema es variable, tenemos que empezar a hablar de que en todos los niveles, en generación, en distribución, en transmisión, tengamos que tener una flexibilidad que permita seguir manteniendo el suministro de electricidad a los usuarios, pero trabajando con lo que tengo en el sistema. Es decir, si ustedes tienen solo energía solar en su sistema y su pico de demanda se presenta de noche, se presenta a horas muy tardes, y ustedes después de la puesta de sol, ahí tendríamos que empezar a hablar con la demanda, tal vez, a decirle a algunos usuarios, venga, es que si usted no me consume mañana que es partido de Colombia, si usted no consume, a esa hora no enciende las cosas en su casa, o más bien solo enciende el televisor y nada más, reduce su consumo a la hora que es el partido, yo le doy un bono de descuento, yo le voy a reducir ese costo en la factura o le voy a pagar por ese servicio que me está prestando. Ahí empezamos a hablar de que la demanda de ser un agente pasivo que nunca hacía algo por el sistema de potencia, en el sentido de que nunca se adaptaba a las condiciones o las necesidades del sistema de potencia, ya va a empezar a adaptarse. Y una manera de tocar al usuario es tocarle el bolsillo, ¿cierto? Ahí empezamos a hablar de respuesta de la demanda. Entonces, flexibilidad se refiere a que debo saber coordinar y debo poder coordinar todos los elementos inmersos en el sistema, sean generadores, sean demandas, sean instrumentos de control, sean instrumentos de medición. Tengo que saberlos coordinar para que logre tener una flexibilidad extra en el sistema sobre la que tenía antes, que me permita mantener conectado a los usuarios independientemente de las situaciones que se presenten. Esa flexibilidad de poder aprovecharse en todas las partes del sistema eléctrico. No solo estamos hablando de que solamente en generación voy a tener flexibilidad, sino que tenemos que empezar a hablar de que la demanda también tiene que volverse flexible. No podemos ya tener a ese usuario que dice, no, yo consumo lo que quiero a la hora que quiero y nadie me dice lo contrario, nadie me dice cómo puedo yo consumir, sino que tenemos que empezar a hablar con esos usuarios, empezar a dialogar con ellos para que sus acciones se vean reflejadas en un mejoramiento de las características técnicas de los sistemas de potencia. Cuando hablamos entonces de flexibilidad, hablamos de que necesitamos tener flexibilidad en la generación. Necesitamos no solo tener fuentes de generación variable en el sistema, sino que tenemos que tener unidades de generación con energía en firme,
es decir, energía que puedan generar a cualquier hora del día, una energía que me dice, yo puedo generar esta potencia a cualquier hora. Eso se llama una energía en firme. Entonces, necesito tener sistemas de generación que tengan una energía en firme que me permita suplir las necesidades del sistema. A nivel de distribución, tengo que tener que los usuarios industriales, comerciales, residenciales, tengan mecanismos de respuesta de la demanda o de gestión de la demanda integrados, que sistemas de distribución van muy de la mano con gestión de la demanda, que tengan sistemas integrados de gestión de la demanda que les permitan responder de manera adecuada a las condiciones que se presentan en el sistema de potencia. A nivel de distribución también tenemos que tener flexibilidad en el sentido de que hay usuarios, especialmente ahora en grandes industriales comerciales, que empiezan a conectar sus sistemas de autogeneración, tal vez generación por medio de paneles solares en los techos de los edificios, o ciclos combinados de calor y potencia, que sería autogeneración, que usan el calor residual de los procesos que realizan para generar electricidad, para tener ahí una potencia extra que me permita darle esa flexibilidad que necesito a mi sistema de potencia. A nivel de transmisión, necesito poder contar con una infraestructura robusta que me permita llevar la electricidad a grandes distancias. Tal vez, por ejemplo, el aprovechamiento eólico solo lo puedo tener en un lugar del país y la mayor demanda de electricidad la tengo en otro lugar diferente de ese país o de ese territorio. Tengo que contar con un sistema de transmisión robusto que me permita llevar la electricidad a grandes distancias sin problemas de congestión marcados. También tenemos que empezar a hablar que esa flexibilidad en los sistemas de potencia, cuando hay transición energética, va a estar muy ligada a el almacenamiento. Tenemos que empezar a hablar de almacenamiento porque tenemos que empezar a hablar de que los sistemas de generación van a tener una salida que no puedo controlar en su totalidad, y sería bueno poder al menos tener una base, tener una parte de esa electricidad que yo pueda estar controlando todo el tiempo, y ahí es donde viene el almacenamiento a empezarnos a prestar esa energía en firme que antes tal vez no conteníamos de esas fuentes de generación variable. Y también tenemos que tener en cuenta que el sistema eléctrico, los sistemas eléctricos de potencia deben tener un acoplamiento sectorial con todo el sector energético, que es, por ejemplo, los sistemas de calefacción. Empezar a pensar en cómo volver más sostenibles esos sistemas de calefacción, cómo hacer que se utilice menos electricidad en esos sistemas de calefacción. Ahí empezamos a hablar de infraestructura, ahí empezamos a hablar de edificaciones sustentables, ahí empezamos a hablar que es importante que desde la construcción de un edificio se empiecen a mirar cómo realizar un mejor aprovechamiento de la ventilación y la luz natural para no hacer un uso excesivo de la electricidad dentro de esas instalaciones. Entonces, ahí empezamos desde la construcción, desde el sector de infraestructura, a hablar que tenemos que acoplar nuestras metas de transición energética con otros sectores que parecen ajenos, pero que nos van a permitir tener una mayor reducción o una mayor eficiencia energética a nivel de usuarios, como serían, como les digo, esta construcción sustentable, el uso de sistemas de calefacción que no dependan 100% de los sistemas de electricidad, del suministro del sistema eléctrico de potencia, sino que tal vez utilicen el calor que tiene, por ejemplo, con un intercambiador que haya enterrado en el suelo de muchas casas, que es un intercambiador pasivo que se utiliza en muchas regiones del mundo, para que la calefacción no solo dependa de ese sistema de potencia, de esa energía que me llega a la casa, sino que una parte de ese calor, al menos una temperatura mínima de esa casa, me la mantiene el mismo calor natural, el mismo calor que yo puedo extraer del suelo donde tengo mi edificación. En ese acoplamiento sectorial también hablamos de biocombustibles y de vehículos eléctricos. Empezamos a hablar de que ya los vehículos eléctricos, que son esa opción con bajas emisiones de dióxido de carbono, que empiezan a surgir en reemplazo de los vehículos convencionales, empiezan a integrarse en el sistema. Y esas dinámicas de integrar esos nuevos vehículos eléctricos en el sistema también me van a cambiar la operación del sistema de potencia actual. Entonces debo tenerlos en cuenta y debo identificar mecanismos para que esos vehículos eléctricos me ayuden a poder tener una mayor flexibilidad en mi sistema de potencia.
Y tenemos que también pensar que muchos de los vehículos tal vez no sean eléctricos, sino que hacen una transición no al uso de electricidad, energía eléctrica para su funcionamiento, pero tal vez sí hacen una transición al uso de pronto un combustible que tenga una huella de carbono un poco más baja. Entonces también tenemos que empezar a hablar de los biocombustibles. Recuerden que ese sector energético, el sector energía, no solo incluye la electricidad, sino que también incluye todo lo que es la explotación de hidrocarburos y el uso de esos hidrocarburos, sean para calefacción o para movilidad, entre otros, también para la producción de procesos industriales. Esa flexibilidad en la transición energética la tengo que tener en todos los niveles, en generación, transmisión, distribución y demanda. Pero además tengo que acoplar las metas del sistema eléctrico de potencia a lo que está sucediendo en el sector energía en ese mismo territorio. Bueno, hemos hablado entonces de qué es la transición energética a nivel internacional. La idea es que pasemos al contexto nacional, pasemos al contexto Colombia. ¿Cómo vamos en Colombia en temas de transición energética? Bien, a inicios de este siglo, Colombia, el Ministerio de Minas y Energías, se preocupa o empieza a ver la necesidad de hablar de esa transición energética del país, y de ahí es que nace la primera iniciativa del gobierno para tener un aprovechamiento de los potenciales energéticos en cada una de las regiones del territorio colombiano. Y ahí nace el Atlas Nacional de Energías Renovables, el cual es desarrollado por IDEAM y en conjunto con la UCME, y lo que hace es entregarnos mapas como el que tenemos acá, que son solares, eólicos, que tenemos ahí de nubosidad, de mapas fluviales. Tenemos todos los mapas que nos permiten identificar los potenciales en cada región del país. Este, por ejemplo, es uno de los mapas solares que tenemos para el mes de octubre de 2020. ¿Y qué tenemos? Lo que empezamos a ver con los colores es que, por ejemplo, en Guajira, Cesar, Magdalena, empezamos a tener unos potenciales solares apreciables que deberíamos poder utilizar para generar electricidad. Vemos que tal vez en zonas como el Caquetá, Putumayo, Aupés, Amazonas, implementar esos sistemas de generación solar a gran escala tal vez no sea muy viable, pero empezamos a ver que al menos en la costa atlántica colombiana es apreciable. Empezamos a ver que estas zonas amarillas oscuras que atraviesan al menos casi todo el centro del país también son potenciales aprovechables que podríamos utilizar para generar electricidad por este medio. Así como tenemos este mapa, existe también el mapa eólico, y el mapa eólico que se complementa con el mapa de nubosidad, y también tenemos los mapas de pluviosidad para también aprovechamientos hidroeléctricos a pequeña escala a filo de agua. Pueden consultarlo, es totalmente asequible al público, está público en la página del IDEAM, es el Atlas Nacional de Energías Renovables. Una vez identificados los potenciales nacionales, que este atlas fue un gran paso que dio el país, no es una herramienta ideal. Este mapa obviamente le hace falta muchos más elementos, muchos más análisis para poder ser utilizado para la implementación de sistemas de generación a gran escala. Al menos es un paso inicial. Ya con este paso inicial y la iniciativa de algunos operadores de red del país que empiezan a construir algunas plantas solares, eólicas y de biomasa en todo el territorio colombiano, se empieza a ver además que en la subasta de asignación que se realizó en el año 2009 de obligaciones de energía en firme, se le asignaron para el horizonte 2022-2023 obligaciones a 23 nuevas plantas. Es decir, además de las existentes, se le asignaron obligaciones a 23 nuevas plantas. Y 8 de esas nuevas plantas a las que se le asignaron obligaciones de energía infirme, 8 de esas plantas fueron renovables, 6 eólicas y 2 solares. La participación será de 1.160 megavatios y 238 megavatios respectivamente. Son proyectos que en este momento se encuentran en fase de construcción, pero que se espera que para el horizonte 2022-2023 entren en funcionamiento y puedan empezar a cumplir con esas obligaciones de energía en firme que ya les han sido asignadas. Además, la Unidad de Planeación Mineroenergética UCME proyecta que para el 2031 tengamos un 18% de la matriz energética nacional constituida por recursos renovables no convencionales.
que se compondrían 12% eólico, 2.6% solar a gran escala, 2.3% solar distribuido y un 1.2% de biomasa. Se espera que estas nuevas plantas estén integradas al Sistema Interconectado 2031 y esta meta de tener un 18% de la composición de la matriz energética siendo suministrada por recursos renovables no convencional supera las expectativas marcadas en los mapas de ruta a nivel internacional como lo esperado para cada país. Entonces esto es una gran noticia para el país, pero recuerden que esa integración de recursos renovables no convencionales, especialmente de característica variable, no solo va a empezar a cambiar el paradigma de operación en el país, sino que va a requerir que empecemos a migrar o empecemos a pensar en nuevos mecanismos de prestación de servicios complementarios para que podamos seguir manteniendo el suministro de electricidad confiable y seguro a todas las comunidades. Además, tenemos que esto es una realidad que ya está en el país, que ya va a empezar a integrarse con fuerza en el país, pero que además no va a parar en el corto horizonte de tiempo, principalmente porque en Colombia la irradiación solar promedio, al menos en la región Caribe, es de 5 kilovatios hora metro cuadrado día, la que supera el promedio nacional, lo que significa que vamos a tener al menos una región Caribe con un potencial solar que va a ser aprovechable en los próximos años, sino que además en todo el territorio nacional tenemos una irradiación promedio de 4.5 kilovatios hora metro cuadrado día, que supera el promedio mundial de 3.9 kilovatios hora metros cuadrado día y supera el promedio que tienen muchos de los países cuya composición en la matriz energética tiene un gran componente de solar fotovoltaico. Entonces vamos a empezar a ver que en el país se van a empezar a integrar muchos más sistemas solares fotovoltaicos, tenemos el potencial para que se integren, pero recuerden que la integración de todos estos sistemas va a empezar a poner retos en la operación del sistema eléctrico de potencia. Además, también en la región Caribe vemos que el potencial eólico del país, Colombia no resalta por tener un potencial eólico muy alto, pero la región Caribe sí tiene un potencial eólico marcado debido a que tenemos presencia permanente de vientos alisios al norte del territorio, lo que facilita y viabiliza la implementación de estos sistemas de producción de electricidad. De hecho, vemos, según las proyecciones que veíamos ahora hace un par de minutos en la diapositiva anterior, vemos que gran parte de la composición o de lo que se espera integrar a ese sistema eléctrico de potencia nacional, ese sistema interconectado nacional, es un porcentaje considerable, 12% en energía eólica. Pero como les digo, no todo es bonito, en el sentido de que tenemos potenciales, los vamos a empezar a integrar, vamos a empezar a construir plantas, pero eso impone retos al sistema de potencia. Los principales desafíos nacionales que ya han sido identificados en la literatura internacional, el desafío nacional que ha sido identificado por agencias internacionales para el país es que primero tenemos una alta dependencia del recurso hídrico. El recurso hídrico es categorizado como recurso renovable. Entonces nosotros, al menos Colombia, en tema de aprovechamiento de recursos renovables, vamos bien, pero tenemos una alta dependencia en los recursos hídricos y tenemos riesgo de déficit en años de sequía. Entonces, si tenemos años de sequía, hay riesgo de déficit de esas unidades o de esa potencia de los recursos hídricos que pueden llegar a que empecemos a tener riesgo de racionamiento. Entonces la seguridad eléctrica se ve comprometida y ahí es donde necesitamos mayor flexibilidad en esa red, una matriz energética un poco más diversificada que permita poder en esos casos, en esas situaciones de riesgo, poder suplir esa demanda por otras fuentes de electricidad. Además, en el país tenemos un problema marcado de congestión a nivel de transmisión. ¿Se acuerdan que ahorita hablábamos que la región Caribe tenía un gran potencial para integración de recursos solar fotovoltaico y eólico, que son los que en este momento los que más rápido se están expandiendo a nivel mundial? Pues imagínense que tenemos ese potencial, pues probablemente empiecen a hacerse proyectos para que se aprovechen esos potenciales en la región Caribe, pero la Unidad de Planeación Minera Energética ha identificado como uno de los principales problemas a nivel nacional la congestión a nivel de transmisión y la falta o el agotamiento de la capacidad de transformación de 66 kilovoltios a 120 kilovoltios en esa zona, en la misma región Caribe. Entonces, tenemos una zona, empezamos a ver que en el país vamos
al menos a tener un área muy marcada que es la región Caribe, en la que tenemos un potencial que podemos incluir y que probablemente se vaya a empezar a incluir, pero vamos a empezar a tener retos que ya están actualmente, que es esa congestión a nivel de transmisión y que probablemente sean unos problemas que empiecen a agudizarse con la entrada en operación de estas plantas que se pretenden integrar en el horizonte hasta el 2031. Interconexión débil en algunas áreas del sistema, en algunas de las 9 áreas en las que se divide el sistema interconectado nacional, y este es uno de los problemas, uno de los desafíos que tenemos y que debemos solucionar desde el punto de vista de ingeniería, es que tenemos una carga máxima, es decir, nuestro pico de demanda diario se da después de la puesta de sol. ¿Por qué esto es un desafío o por qué de pronto es un problema que hay que solucionar? Es un desafío, un problema que se deba solucionar debido a que estamos pensando integrar, se tiene proyectada integrar una capacidad apreciable en recursos solar fotovoltaicos, sea a gran escala o sea de forma distribuida. No obstante, estamos empezando a integrar y tenemos proyectado empezar a integrar estas fuentes de generación fotovoltaica de forma masiva al sistema. Si bien estas fuentes de generación solar nos van a permitir tener una mayor capacidad, una mayor flexibilidad en el sistema, a las horas en las que contamos con este recurso solar fotovoltaico, estamos hablando desde más o menos 7 de la mañana, 4 o 5 de la tarde, luego de la puesta de sol, que sea alrededor de las 6 de la tarde, tenemos el pico de demanda, que sea de 7 a 9 de la noche normalmente acá en el país. Entonces, como el pico de demanda no coincide con los picos de generación renovable no convencional, eso hace que sea un reto de electrificación debido a que no todo ese recurso solar fotovoltaico o el pico eólico, que tampoco se presenta a la misma hora, no lo puedo almacenar para consumirlo de 7 a 9 de la noche. No toda esa generación la puedo almacenar, tal vez pueda almacenar alguna parte, y tenemos que empezar a hablar de que entonces tenemos que planear integrar al sistema de potencia, sistemas de almacenamiento a gran escala. Pero vamos a ver que incluso con los sistemas de almacenamiento tenemos ese reto, porque no podemos almacenar toda esa energía para poderla consumir de 7 a 9 de la noche. Entonces empezamos a hablar de que sí vamos a diversificar nuestra matriz energética, pero vamos a tener que seguir dependiendo de fuentes convencionales controlables para suplir ese pico de demanda que se presenta a esas horas de la noche en el país. Bueno, teniendo eso en cuenta, pues con esto cerramos este video en el que la idea era que habláramos de qué es la transición energética. Ya tenemos entonces claro que es un fenómeno internacional que empieza a darse aproximadamente hace 3 décadas, empieza a tomar fuerza al inicio de este siglo, y es la transición al uso de fuentes renovables como principal medio para la producción energética. Cuando hablamos de esa transición energética, empezamos a ver que se crean retos en los sistemas de potencia porque requerimos una mayor flexibilidad para la operación confiable, continua y segura de ese suministro de electricidad. Y en el país empezamos a ver que esa realidad de transición energética ya la empezamos a vivir, ya se están empezando a integrar esos sistemas de generación renovable no convencional en el país, y tenemos que atender los retos. De antemano tenemos que identificar cuáles son los retos que se van a presentar en el país y saber solucionarlos para que no nos tome por sorpresa y para que no integremos de manera descontrolada y de manera masiva estos sistemas de generación renovable no convencional a las redes de distribución y transmisión del país, conllevando a que tal vez después tengamos problemas en el suministro de electricidad. ¿Cómo coordinar la integración de estos recursos para que tengamos ese suministro confiable y continuo, pero que a la par no limitemos la participación de las energías renovables? Porque una de las soluciones que se está marcando internacionalmente para mantener esa energía firme que se necesita en los sistemas de potencia es cortar la energía proveniente de generación, por ejemplo, solar. Si hay pico de demanda, en el pico la planta puede generar 20 megavatios, no le dejan entregar esos 20 megavatios al sistema, sino tal vez 10.
¿Para qué? Para mantener las otras plantas del sistema que tal vez sean térmicas operando en los márgenes que necesitan para que estén preparadas para un posible pico que se presente después. Entonces, la idea es que no tengamos que cortar lo solar, no tengamos que cortar lo eólico, no tengamos que cortar lo proveniente de fuentes renovables, sino que sigamos con esa operación confiable, continua, segura, pero que además podamos masificar esa integración de recursos renovables de una forma segura y flexible en nuestro sistema de potencia. Esos son los retos que nos impone la transición energética y por eso tenemos que empezar a hablar de prestación de servicios complementarios, ya no como se prestan actualmente, sino en ese contexto o en ese ambiente de transición energética.